Muy bien, vamos a dar inicio entonces el día de hoy. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a otra edición de Jornada de Capacitaciones organizado por la Asociación APET FUTPA. Esta noche tenemos la presencia del doctor Gerinaldo Martínez con el tema de bioseguridad para volver al deporte, específicamente pues al fútbol. Les recuerdo que tenemos la dinámica de las 3 preguntas y también la ronda de preguntas y respuestas. En este caso puede ser por chat y por micrófono abierto. En el caso de ser por micrófono abierto, recordemos ser breves para que la mayoría de los profes puedan participar. Sin más que agregar, lo dejo en compañía del presidente Luis Parra para la iniciación entonces formal con el profesor. Bienvenido, Parra, ¿cómo estás? Buenas noches, Leandro. Buenas noches a todos los profesores, entrenadores que están presentes. Buenas noches, doctor Gerinaldo. Para nosotros, la Asociación Profesional de Entrenadores y Técnicos del Fútbol Panameño, es un honor, un placer contar con su presencia esta noche, más en esta pandemia, este regreso, como quien dice, a la cancha, y es un tema bastante delicado por la situación en que vamos a regresar. Por eso, agradecerle primeramente la gentileza de aceptar la invitación nuestra y estar siempre, como quien dice, manos abiertas para cooperar, colaborar con nosotros y todos nuestros entrenadores de vuelta a esta profesión que nos apasiona y nos encanta, que es el fútbol. Buenas noches, doctor. Queda a cargo de toda la mesa. Buenas noches a todos. De verdad que para mí es un placer y un honor que me hayan invitado para compartirle algunas de las cosas que estamos haciendo, todo el grupo de médicos y de todos los colaboradores del fútbol, para poder, luego de estar viviendo esta pandemia, poder tener un retorno a lo que nos apasiona, al deporte rey, y poder hacerlo de la mejor manera, disminuyendo todas las posibilidades de que haya infección y que podamos entonces hacerlo como él. Lo primero, como dijo el profesor Parra, que de repente apaguen los micrófonos para que no haya tanta interferencia ahí. De verdad que le agradezco y la iniciativa que tienen ustedes, los que son entrenadores, profesores, jugadores físicos del fútbol, porque hay un dicho que dice que en el conocimiento está el poder. Uno tiene que aprender cosas cada vez, no solamente aprender sobre estrategias, tácticas, lo que hacen ustedes, sino también otras cosas. Me hablaba el profesor de que más adelante hablarles algo en otra ocasión sobre las lesiones en el fútbol, de cómo manejar la parte básica. Eso es fundamental. El que trabaja en el fútbol tiene que saber de todo. Entonces, muy buena la iniciativa. Nosotros desde marzo hemos estado trabajando en los protocolos para la vuelta al fútbol. Han cambiado muchas cosas porque la evolución de la pandemia, yo en lo particular no pensé que para septiembre todavía estuviéramos en semi-cuarentena. Afortunadamente ya a partir del lunes ya se cambia esto. Entonces, se han ido variando cosas, pero en el transcurso de este tiempo hemos aprendido muchas cosas. Ya tuvimos una burbuja con la selección, ya la LPF se reactivó en la parte de pretemporada, siguiendo los protocolos que nosotros desde marzo con un grupo de otros colegas elaboramos. Así que realmente ya hay muchas cosas escritas. La idea aquí es como repellar algunas de las cositas y cualquier duda que haya, pues con mucho gusto, pues si está a mi alcance, se las digo. Y la idea es que trabajemos todos en conjunto para que podamos retornar de la mejor manera. ¿Okay? Entonces esa es realmente la idea de esto. Como sabemos, todos los que estamos aquí somos apasionados por este deporte que es la pasión de multitudes. Nos ha tocado dar conferencias sobre lesiones en el fútbol y la gente habla que el fútbol, pero el fútbol es el deporte universal. Donde uno escucha la palabra gol, eso ya uno sabe a lo que se refiere. Gol es en cualquier idioma, puede ser en la China, en la Conchinchina, en donde sea, uno escucha gol, uno sabe que estamos. Eso es la pasión de multitudes y por eso que estamos nosotros aquí y queremos que tengamos fútbol lo más pronto posible. El deporte rey, como le mencioné, se puede jugar con un balón, se puede jugar en cualquier lado de una vereda, con 4 piedritas, uno hace las varas y juega. Lo que jugamos fútbol de niños, sabemos que en cualquier lado, en cualquier se puede hacer, y tampoco hay distinción ni de sexo, ni de raza, ni de nada.
no hay distinción, lo juega todo el mundo, en todas partes del mundo se juega fútbol. Por eso que estamos nosotros aquí. Fútbol, verdad que es una pasión para todos nosotros. Y el éxito en cualquier deporte, y en el particular el fútbol, va a depender de ciertas cosas. Lo que queremos ahora nosotros con estas charlas es tener el éxito de poder retornar de la mejor manera y que podamos disfrutar nuestro fútbol. Entonces, eso es lo que tenemos que ir encaminados, coger la ruta del éxito. También menciono que el éxito que tenemos en el fútbol, que tienen ustedes como entrenadores, como formadores, no se logra porque sí, hay más causalidades que casualidades. El éxito no es una casualidad, es una causalidad. Por lo tanto, uno tiene que trabajar en ciertas causas para lograr el efecto del éxito. Por eso que también se tienen que hacer los protocolos para nosotros poder lograr el éxito, de poder retornar de la manera más segura. Recuerden siempre que el éxito no es casualidad, el éxito es causalidad. Esto es causa-efecto, uno trabaja en ciertas cosas. Así es en el fútbol. Para lograr el éxito en el fútbol hay que trabajar la parte de la estrategia, la parte de la alimentación. Son una serie de factores, el talento de los jugadores, la parte psicológica, la parte médica, una serie de factores que ayudan, que son causa y provocan el efecto. No es casualidad. Casualidad es tirar unos dados y que salgan los números. Eso uno no se entrena o uno no hace el trabajo para pensar en la casualidad, sino en la causalidad. Y esto es el éxito deportivo. Esto es fundamental. Táctica, técnica, buena condición física. Por eso que yo siempre le digo a los jugadores, condición física es la preparación física. Es como cuando uno está en la escuela, que uno tiene que prepararse, estudiar para poder sacar una buena calificación. Así uno tiene que prepararse. Pero son muchos factores que influyen en el éxito deportivo. Condiciones básicas, salud, nutrición, capacidad psíquica y condiciones externas, la familia, el entrenador, todo esto. Y en estos tiempos que estamos viviendo nosotros de pandemia, es fundamental unir todas estas cosas. Llevamos 5 o 6 meses, desde marzo, ya marzo del mes 3, estamos en mes 10, casi 6, 7 meses, en la cual los jugadores han perdido capacidad física por la pandemia, a pesar de que se está entrenando, se ha hecho todo para hacerlo por medio de virtual, de Zoom o lo que sea, pero no es lo mismo. Entonces, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de los protocolos y del retorno deportivo. ¿Por qué se logra el éxito? Porque se traza un plan para lograr objetivos deseados a pesar de todas las circunstancias que estamos viviendo. O sea, hay que hacer un buen plan. Y esto es lo que tiene que ver con el protocolo. Y esto es lo que tiene que ver con este tipo de reuniones, que ustedes estén interesados también en participar, porque esto es una tarea de todos. No es tarea solamente de los médicos o de los directivos, sino es una tarea de todo el grupo que se relaciona con el fútbol. La gente siempre ve a los jugadores, siempre ve a los técnicos, pero detrás de todos ustedes y los jugadores hay una gran cantidad de personas que también trabajan. Entonces, el éxito para lograr un buen retorno es un buen plan a pesar de las circunstancias que estemos viviendo. Entonces, el retorno a la competencia. Nosotros en marzo, con otros 4 colegas, elaboramos un protocolo para retorno. Este protocolo tomamos en cuenta los protocolos de otros países, particularmente el de España, la Liga Española, vimos también de Colombia, vimos de la Bundesliga, vimos de Corea, y elaboramos un protocolo que fuese consono con la realidad nuestra. Estamos hablando de marzo, las cosas han ido cambiando y ese protocolo ha tenido ciertas modificaciones. En síntesis, es lo mismo que propone el Ministerio de Salud para cuando uno va a abrir alguna empresa. Las empresas han ido abiertas ya a partir del 12 de octubre, ya es casi toda la parte, se abre toda la parte comercial. Entonces, el MINSA da unos protocolos. Nosotros hemos también tomado en cuenta esos protocolos, esos lineamientos. También nos hemos basado en la parte de la FIFA. La FIFA también dio sus protocolos y en general lo que nosotros presentamos desde marzo y que hemos ido puliendo para lo que ya hace 2 semanas empezó lo que era la pretemporada en la LPF, ha sido muy bien estructurado y tomando en base a todo el mundo y todos los protocolos, en particular el MINSA y el protocolo de la FIFA. Como dijo Einstein, en las crisis donde nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Entonces, tenemos que ver el lado positivo del COVID, que a nivel del fútbol me da mucha gracia porque
Hoy casualmente comentaba en la clínica de lo que no, con un directivo de uno de los clubes acá, que lo que no ha ayudado el COVID. O sea, viendo la parte positiva, obviamente, en el fútbol, nosotros antes del COVID estábamos por un torneo, a nivel de selecciones, un torneo en el cual tenemos que ganarlo para jugar contra el cuarto del hexagonal y luego ganarle y luego jugar no sé contra quién, yo creo que era contra Sudamérica o no sé, Asia, no sé contra quién que era bien complejo el asunto. ¿Por qué? Porque íbamos a jugar contra un cuarto de una hexagonal y ya todos hemos vivido hexagonal que se ha tirado pata y puñete para tratar de clasificar en ese hexagonal. Entonces es un equipo, una selección bien trabajada. Pero con lo de la pandemia se cambió todo y ahora es un octagonal. Claro, tenemos que pasar las 2 rondas que tenemos ahí, la más próxima, esas pequeñas eliminatorias con las islas y algunos equipos, pero si nosotros llegamos al octagonal, yo siempre digo, llegamos al octagonal y eso es borrón y cuenta nueva. Eso no es cuestión de que Estados Unidos, Costa Rica, México, qué sé yo, no, porque nosotros también somos mundialistas. Ustedes aquí trabajan con jugadores y uno tiene que inculcarle a sus jugadores pensar positivamente. Entonces yo, trabajando en la selección, y hablaré con los técnicos, hablaré con todo el mundo y le inculcaremos a los jugadores, si vamos al octagonal, que nosotros somos mundialistas también y que tenemos la capacidad, porque en Panamá lo que sobra es talento de los jugadores para poder batallar en ese octagonal y tomar uno de los 3 cupos. Entonces, viendo el lado positivo de la crisis. Aparte que también creo que en algún momento se va a reorganizar la liga y se va a ver con otros ojos la importancia del fútbol nacional. Entonces, en general, el contenido que tiene el protocolo es basado en 6 lineamientos que da el MINSA. Hacer un comité de higiene y salud, medidas de prevención y control, que ya no las sabemos, pero afortunadamente como las cosas han cambiado y ha sido para mejor, porque ya la gente sabe las medidas que se tienen que tomar, medidas en cuanto a los horarios, monitoreo de síntomas, manejo del estrés y una hoja de ruta para poder lograr esto. Entonces, básicamente, es el comité de salud e higiene que deben tener todos los clubes o a nivel de las academias de fútbol también debe haber comité de salud e higiene. Eso igual como las empresas. Ese comité de salud e higiene se encarga de revisar el cumplimiento del protocolo, establece los mecanismos de nexos entre el Ministerio de Salud por si hay algún caso sospechoso o positivo, reportarlos ante las autoridades y se encarga también de lo que es la parte docente con jugadores, con los padres de familia en caso de las academias, con los niños, es decir, es el centro de la parte de manejo de la salud. Entonces siempre... Bueno, profe, ¿puede pasar la diapositiva anterior, profe? Disculpe. Sí. ¿Ahí? ¿Aló? El anterior, donde tenía el esquema, profe. Le agradezco. Doctor, disculpe. Esto. Igual todo esto se lo puedo pasar a ustedes sin ningún problema. O sea, yo le paso al profesor Parra, yo le paso esto y ustedes tienen esta conferencia sin ningún problema. Doctor, continúe. Todo esto va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube. Ellos se pueden ingresar al canal de YouTube nuestro y van a tenerlo en vivo igualmente. Igual yo se los paso sin ningún problema. Okay. Listo. Mejor es así. Entonces, este es el Comité de Higiene y Salud, que todas las empresas que están abriendo, nosotros en la clínica, cuando fuimos a abrir la clínica nuevamente, tuvimos que hacer un comité de higiene y salud y todo el mundo tiene que hacer un comité. A nivel de la LPF, también cada club tiene un comité de salud y higiene que generalmente está conformado por un médico o fisioterapeuta a nivel de los clubes, por un jugador, particularmente que sea el capitán para el nexo con los jugadores y por algún personal administrativo. En las academias ya también tienen que ver cómo se forman. Las academias generalmente no tienen médicos, pero siempre alguien que se responsabilice 2 o 3 personas por lo que es el comité de salud y higiene. Esto es de siempre, esto es en cualquiera de los protocolos que se haga. Medidas de prevención y control, eso ya lo sabemos, pero es que eso sale en todos lados. Hasta los niños de 1 año saben cuáles son las medidas de prevención, lavado de manos, uso de mascarilla, que es por decreto algo obligatorio, aunque esto ya en la parte de los entrenamientos es algo un poco debatible si se usa o no. Nosotros en la burbuja no se usaba la mascarilla, pero bueno, hay que hacer una burbuja. Desafortunadamente, a nivel de lo que son los clubes, las burbujas son muy caras también de mantenerla.
Entonces hay que buscar las medidas en las que se va a hacer, pero todo siguiendo las normas del Ministerio de Salud. Y lo que es el distanciamiento físico de 2 metros. Todas esas son las medidas que las conocemos desde que empezó la pandemia. Toda la parte de concientizar y educar a todos los que están en el club, en la academia o en lo que sea, en la escuelita de fútbol, para que mantengan esto. Esto ya lo sabemos, esto ya llevamos 7 meses en esto, entonces esto ya debe estar en la cabeza de cada uno. Que esto es las medidas más eficientes para disminuir las posibilidades de contagio. Responsabilidad de los clubes, brindar todos los insumos, o de las academias, todos los insumos básicos para lavado de manos, que haya grifos para poder lavarse las manos, agua, que haya jabón, alcohol, gel alcoholado, todo para poder mantener la prevención y control. Esto es fundamental. Responsabilidad de todo el uso de las mascarillas, es obligatorio actualmente por decreto. Como dice aquí, esto es lo del protocolo que le mandamos de la LPF, para los entrenamientos el uso de los jugadores será acorde a lo que dictamina el MINSA. Hay que tomar en cuenta siempre lo que diga el Ministerio de Salud. Distanciamiento físico, esto es fundamental. Ya esto, créanme, yo se los paso por encima, pero esto es ya algo que debemos, cada panameño tiene que saber lo que tiene que hacer. Es la manera de poder disminuir la cantidad de casos que se dan a diario en Panamá. La limpieza, esto también en las academias, en los clubes, siempre es importante las medidas de limpieza, conseguir todo lo que utilicen, los balones, los conos, todo lo que van a utilizar, mantener la parte de la higiene, las limpiezas con alcohol. La parte de los horarios y restricciones, fundamental también. Por ejemplo, si son academias de fútbol, las academias deben de tener horarios para cada categoría. Si es un 9, su 11, su 15, todas las que manejen. Manejar, no puede ser agruparlos a todos, sino que dar horarios. En la LPF lo que se ha hecho es que cuando son clubes que entrenan en el mismo estadio, por ejemplo el Cascarita, ellos tienen sus horarios establecidos. Generalmente hay como una media hora o una hora entre que entrenan uno y el otro para poder dar ese que terminen de entrenar, puedan salir y llegue el otro club. Así mismo tiene que ser también en las academias. Manejar y respetar esto de que no haya tanta aglomeración de personas. Esto es fundamental también de los monitoreos de síntomas. Esto, donde uno se mueva, le están tomando la temperatura. Entonces, lo recomendable es que se consigan termómetros estos infrarrojos de la frente. Yo por todos lados que se lo ponen en la muñeca, se lo ponen aquí en el cuello. Esto no pasa nada si se lo colocan a uno en la frente. Esto no mata neuronas ni nada de estas cosas. Entonces, tener estos tipos de termómetros y llevar el control. Si hay algún caso sospechoso en que marque el termómetro, entonces el Comité de Salud y Higiene se encarga de hacer todos los contactos para el MINSA, llamando a los números que tiene el MINSA para poder reportar algún caso sospechoso. Esto de manejo de estrés laboral, esto está en todos los protocolos del MINSA, a nivel por ejemplo, de los clubes y las academias. Es recomendable, pues, el club que tenga la facilidad de tener un psicólogo, porque todo lo que ha pasado, ahora que están retornando los jugadores, esto ha afectado. Ustedes saben, solamente el parar 5 o 6 meses, entrenar en la casa, el confinamiento, esto afecta no solamente la parte física, sino que también la parte mental. Si en la academia los clubes no tienen la facilidad de tener un psicólogo, bueno, generalmente los preparadores físicos, los directores técnicos son buenos psicólogos, dan motivación. Hay que motivar para que la parte mental no sea afectada, sumada a la parte física que también tienen por la para que tienen. Una hoja de ruta. Entonces, realmente el objetivo de los protocolos es lograr un retorno seguro, minimizando riesgos de contagio. Minimizándole, amigos, porque si uno prende la televisión o ve los diarios o las redes, se da cuenta que en todos los países en donde se ha retornado el fútbol ha habido casos positivos, en todo. A nivel de Sudamérica, ya en la Copa Libertadores, ya ha habido casos, el Flamengo, el Barranquilla, el equipo donde juega Gabriel Torres, que también me enteré que también está positivo.
a nivel de Italia, en Francia, en todos lados hay. Entonces, lo que uno tiene que hacer es minimizar. Desafortunadamente, aún sea el mejor protocolo del mundo, no se van a escapar. Nosotros en la burbuja, antes de empezar, que hicimos los test a los jugadores, hubo 2 jugadores que salieron positivos cuando hicimos los test. Ahora que se están haciendo las pruebas a nivel de la LPF, han salido algunos que tuvieron el virus. Entonces, esto es una de la parte del protocolo también de hacer los test. Yo no sé a nivel de las academias, creo que es más complicado, pero hay que hacerle test a los jugadores. Garantizar la salud de jugadores, cuerpo técnico y personal directamente relacionado. Por eso se hace un protocolo. Prevenir contagio del personal y sus familiares. Cumplir a cabalidad las recomendaciones higiénicas y de prevención que ya están de todo sabidas, que eso hay que tener conciencia. Desafortunadamente, a veces la cantidad de casos que han ido aumentando en Panamá también tiene que ver con la falta de conciencia de ciertas personas que piensan, o que son muy jóvenes y que piensan, bueno, que a mí me da, no me pasa nada. No saben que te puede dar a ti, pero vas a tu casa y contagias a tu papá, a tu abuelo, y entonces ellos son los que se complican. Entonces hay que tener conciencia. E instruir a todos los clubes y academias el seguimiento del protocolo. Nosotros, como yo le puedo facilitar esto está fácil de llevar y uno lo va adaptando acorde a la realidad de cada team. A nivel de lo que era la LPF, incluso la selección, particularmente la LPF, nosotros dividimos el retorno en 3 fases. Una fase A que era de preparación general, así como se puede hacer para las academias, preparación general en cuanto a todo. Empieza la preparación general, empieza con este tipo de charlas. Nosotros incluirlo y ustedes después ver cómo tienen todas las medidas, cómo van a tomar todas las medidas de prevención, de higiene, hacer los comités. Esa es la fase A. Después viene una fase B, que es una fase de entrenamiento, que es la que está actualmente la LPF, que es la fase de pretemporada. Ellos previamente en la fase A se mandó toda la lista de la plantilla de cada club. Se le hizo una encuesta epidemiológica que se mandaba por el celular, contestaban, y en base a eso, el 30% se le hizo las pruebas de hisopado, al otro se le hizo serológica, a todos se le hizo prueba. Yo digo, yo no sé a nivel de las academias cómo será, pero eso debiese ser así. Por ahí uno de los que tiene academia, Carlitos Rodríguez, él me mandó su protocolo de su academia, que me pareció muy bueno. Por ahí tengo algunas cositas ahí. Ellos tienen estipulado hacerle pruebas, por lo menos serológicas, a todos los niños o los familiares, a los que trabajan ahí, los profesores. Entonces, también esto hay que hacerlo, las pruebas, porque uno puede estar asintomático y tener el COVID. Y a la fase C, que es la fase de competencia. Esto es, como mencioné, la fase de preparación general, la presentación de la plantilla, hacer los test a los jugadores, preparación general, también dar docencia, instruir a los jugadores, instruir a los niños, en caso que sean academias de fútbol base, instruir a los padres para que cumplan con las normas y con esto prevenir. Recuerden que el objetivo del protocolo es prevenir y disminuir la cantidad de contagios y que podamos jugar y que no suspendan lo que realmente queremos, que es que haya fútbol. Los entrenos, por ejemplo, a nivel de, esto es lo que se está haciendo actualmente, se recomendó que fuese por lo menos 4 semanas antes de empezar a la fase B, antes de la competencia. Eso se arrancó hace, creo que 2 semanas, se arrancó lo de la LPF, y el 25 de octubre empieza la liga. Esto de que cuando van a los entrenos, el personal médico de los clubes o el personal médico de las academias, ahora cuando las academias empiecen, o el que esté encargado del comité, pregunte si alguien ha tenido algún tipo de sintomatología y llevar un registro de esto. Y el retorno a los entrenamientos es de una manera progresiva. Ya los que están dirigiendo saben que la fase de entrenamiento individual ya hace rato empezó, porque afortunadamente hay plataformas como Zoom y otras en las cuales se podían hacer actividades. Incluso las academias de fútbol, también mi hijo de 9 años está en su academia y ellos por Zoom le enseñan todas las cosas. Para los niños es supremamente aburrido eso, obviamente, porque ellos se cansan y se aburren de hacerlo por medio de ya están esperando cancha. Pero a nivel de ya de más edad, ellos de otras categorías, ellos ya obviamente pueden hacer su entrenamiento, igual están instruidos a hacer
cosas en su casa para no perder la parte física. Entonces, la fase individual ya empezó, luego viene una fase grupal y luego la fase ya de competencia. La fase grupal incluye una parte, por ejemplo, si tenemos 24 jugadores, se divide en 3 grupos de 8, con separaciones de 10 a 20 metros, cuando son los entrenamientos, pero como el fútbol es un deporte colectivo, ustedes, los entrenadores, requieren también hacer trabajo, no solamente de 8, sino un trabajo ya colectivo. Esa es la parte ya final de la fase B, que es el trabajo en grupal. El protocolo de la LPF incluso varió un poco en la cantidad de pruebas, pero se recomienda hacer test de PCR y serológicas 3 a 5 días previo a la competencia. Antes del 25 de octubre, cuando empieza la LPF, está estipulado hacerle pruebas test a los jugadores. A todos los jugadores se le van a hacer PCR y hisopado. A nivel de las academias habría que ver cómo lo manejan por cuestiones de costos también, pero bueno, lo que se recomienda es eso, que se hagan controles. Fase de competencia, ya como le digo, el 25 de octubre empieza, va a ser sin público, y eso es lo que está estipulado. Esperemos que algún día empiece el público. Me llamó la atención hace semana y media, 2 semanas que estaba viendo la televisión, parece que era la liga italiana, o la francesa, no me acuerdo, que ya tienen público. Me comentaron que ayer en el partido entre Nicaragua y Guatemala no había público, había requete público. Ellas tienen otra mentalidad. Yo creo que ahí van a salir un montón de casos. Yo creo que se van a pasar a Panamá por eso, pero uno tiene que tener conciencia. Pero en algún momento, muchachos, en algún momento esto va a retornar a como era antes. Muchachos y muchachas, porque sé que hay damas aquí también. Esto va a retornar. Yo, como médico, le digo, la historia natural de la vida, de la humanidad ha sido así. Esta no es la primera pandemia que hay. Han habido varias pandemias. En algún momento no vamos a olvidar esto, en un momento se van a quitar las mascarillas y en un momento vamos a volver a la normalidad. Eso yo se lo puedo garantizar y lo pueden anotar y lo pueden grabar. En caso de que haya sospechosos, casos positivos, entonces para eso está el Comité de Higiene y Salud que se encarga de hacer los nexos. Yo igual dejo abierto que cualquier duda que tengan en sus academias o en sus clubes, pues, tienen a bien comunicarse conmigo porque yo los puedo ayudar entonces a asesorarlos si tienen algún tipo de duda, cuando tienen algún caso positivo o lo que fuese, yo con mucho gusto los puedo asesorar y los puedo orientar. Esta parte de la lavandería es también fundamental en las academias, en los clubes, que usan la ropa de entreno, es completamente individual, y echarlas en bolsas, y que el manejo de todo esto, la parte de la lavandería, preferiblemente que sea en el mismo lugar, y esto, que toda la parte de esto, de cuando están en los entrenamientos, las botellas, que sea, no es como antes que uno llegaba, dame agua, y se intercambia, tiene que ser completamente individual. Así mismo tiene que ser también en las academias de fútbol. Cada joven, cada niño que lleve su propia botella de agua y que sea solamente evitar toda la parte de los contactos, las celebraciones, todas estas cosas. En algún momento va a volver a ser como antes. Yo le doy mi palabra que va a ser así, pero al principio hay que cumplir las normas para evitar que venga el ministerio, las autoridades sanitarias y empiecen a prohibir las actividades deportivas. Esto me lo envió el profesor Luis Parra. Este es un protocolo sanitario en las ligas de clubes infantil que me pareció muy bueno también. Esto es en Uruguay, que en Uruguay hay mucho menos casos que en Panamá, pero todo está protocolizado y al final todo es muy similar. Las medidas de prevención, de higiene, los distanciamientos y tener los protocolos en cuanto a la llegada a los entrenamientos, la cantidad de niños, de adolescentes, de jóvenes, todo esto está completamente protocolizado. Y esto lo que yo mencionaba de la Academia Nación de mi amigo Carlito Rodríguez, que me lo envió, me pareció muy bueno el protocolo, y también él siguiendo todas las normas del Ministerio de Salud. Ellos tenían una planificación de entreno, esto de la preparación general es muy similar, las encuestas, las capacitaciones, que es parte de esto, las encuestas igual se las puedo pasar a ustedes, esa uno la monta en Google Form o cualquiera de estas plataformas, se la envía y cada uno la va contestando en el celular. Y la parte, todas las medidas de retorno, como aquí está el Comité de Higiene, supervisando todas las medidas de control, esto es lo de Carlito, lo de las encuestas a nivel de celular, capacitaciones, que ya está empezando con esto, pero hay que seguir con las capacitaciones. Si uno puede poner pósteres donde están los entrenamientos, es bueno poner pósteres que hablan lavado de manos,
porque eso se va metiendo en la cabeza y uno pues lo toma en cuenta. Los protocolos preentreno, esto me pareció muy bueno lo de Carlito, lo paso rápido, pero ahí lo tienen. Cómo se hacen las divisiones en la cancha, las duraciones de los entrenos, esto en caso de pues una academia de fútbol, que no pasen esto, que hacen un mix entre la parte de entrenamiento en cancha y entrenamiento virtual, el retorno gradual, la parte con el familiar, los que tienen academia de fútbol, de que ya los papás en estos tiempos no pueden estar allá metidos en la cancha, no sé qué, sino que dejan al niño y esperan a que ya termine. Ya habrá el momento, créame, 2021, no sé, 2022 va el momento en que va a ser igual o mejor que antes. Yo se lo puedo garantizar. Esto también me pareció interesante lo que tenían en ese protocolo, que es dependiendo del área donde están entrenando las canchas, saber la cantidad de jugadores que deben haber con los distanciamientos, un jugador cada 16 metros cuadrados, y total de jugadores en base a la cantidad de canchas, de que no haya aglomeración y que haya suficiente distanciamiento físico entre los jugadores. Esto es básicamente, yo tengo todo el protocolo bien en PDF, de que yo se lo mando, que es el protocolo que se está manejando con la LPF, es el protocolo que también se tomó para la burbuja que hicimos en Buenaventura, porque al final es lo mismo lineamiento. Así que esto es para que tengan una introducción, cualquier duda que tengan, con mucho gusto, y yo quedo abierto también para cualquier colaboración que tengan, así como Carlito me envió su protocolo, que yo lo revisé, que me pareció fabuloso, igual me lo pueden enviar y los ayudo entonces a hacer los protocolos para sus academias. Muchas gracias, profesor. Excelente información. Ya tenemos varias preguntas, si le parece, para que empecemos. El profesor Víctor Suárez pregunta si a las academias se les pide un seguimiento. ¿Cómo así seguimiento, Víctor? No entiendo. Profesor Víctor, si puede encender el micrófono. Sí, Víctor. No, sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Más que nada era reafirmando lo que dice el doctor Gerinaldo, que sí se le pide a los profesores y a los alumnos de las academias un test al principio y luego se le da un seguimiento en base a una planilla que te entrega el MINSA, el cual deben llegar los datos, y cada profesor tiene que mantenerse con esa burbuja, con ese grupo de niños, durante todo lo que sería la competencia, o mejor dicho, la actividad de las prácticas. No puede cambiar el profesor ni de grupo, ni un niño puede irse a otro grupo con otro profesor. Okay, así mismo es. Así mismo. Yo creo que todos los que tienen academias tienen que ver la manera en la que hacen test antes de empezar los entrenamientos, pero es fundamental también la parte del monitoreo de síntomas. Eso de estar preguntando, parece cansón, pero por ejemplo en Costa Rica se revolvió la tortilla ahora, porque ellos al principio tenían muy pocos casos y ellos empezaron su torneo. Entonces yo lo hablé con el doctor Alejandro Ramírez, que es el médico de la selección TICA. Ellos empezaron su torneo sin hacer test, porque como tenían pocos casos, ellos empezaron así y llegaban y preguntaban, Víctor Suárez, ¿has tenido fiebre? No, Luis Parra, nada. Entonces mantenían ese registro, pero ya ellos se voltearon los tiempos. Ellos tienen muchos casos ahora, entonces ya, incluso Machado no es positivo, pero alguien de su club salió positivo, entonces eso los manda entonces a lo que es el aislamiento y la cuarentena. Entonces en las academias hacer eso, tener el registro, tener lo que es la encuesta epidemiológica. ¿Para qué sirve la encuesta? La encuesta sirve porque aquí en Panamá hay áreas que son más susceptibles. Si uno ve Panamá Este, Panamá Oeste, entonces dependiendo del lugar donde viva, dependiendo si algún familiar tuvo COVID, entonces en base a eso uno lo enfoca más. Le pongo el ejemplo de la LPF. ¿Qué hicimos? A todos los jugadores se le hizo prueba serológica, pero se agarró un 30% a la que se le hizo hisopado. ¿Cómo salió ese 30%? Algunos fueron al azar, pero la mayoría fue con la encuesta que se le mandó. Decían, bueno, Gerinaldo Martínez vive en la 24 de diciembre, el lado donde hay bastante casos, entonces así iban agarrando a los jugadores. Entonces, esa es una manera de uno llevar un registro, el registro diario también de la temperatura. O sea, parece aburrido, pero hay que hacerlo. Y eso hay que hacerlo porque si de repente al MINSA le da por mandar a alguien allá, a alguna de las academias de ustedes, y se dan cuenta que no tienen comité, que no están registrando eso, entonces pueden de una u otra forma suspenderle lo que es el permiso para los entrenamientos. Ok, muchas gracias.
El profesor Manuel Paucar desde Coclé dice, ¿cómo podemos interpretar el distanciamiento físico en los entrenos dentro del campo para alumnos de 6 a 18 años? Sí, es importante, esto es muy complejo en chicos de esa edad decirle que tienen que mantenerse, pero la ventaja que tenemos, que tienen ustedes los profesores, es que ya han pasado 6, 7 meses y eso, los distanciamientos, ya hasta los niños de menos edad que eso ya lo saben. A la hora de los entrenamientos, cuando hablan las academias, hay que hablarle, esa es la parte de la educación. De que ya eso antes de que está brincando y está haciendo grupitos, y hay que decirle de la siguiente manera, que esto es algo transitorio, eso hay que decírselo a los niños, transitorio y que en algún momento vamos a volver a hacer eso. Pero como ya todo el mundo desde su casa ha vivido esto, el distanciamiento, ya esta es parte ya de la cultura de lo que ha pasado en estos 7 meses, de que ellos ya saben, ya es más fácil explicarle. Hace 4, 5, 6 meses hubiese sido muy difícil, ya no. Entonces empezar con eso de que ya de repente las celebraciones, ya la forma de saludarse con los codos, y decirle, créanme, díganle eso a los muchachos, que en algún momento esto va a pasar. Créanme, eso lo estoy diciendo y yo lo están grabando y lo pueden poner la firma mía, que en algún momento vamos a volver a la normalidad. Crean lo que es así. La historia de la medicina ha sido esa, ha habido muchas pandemias, ha habido muchas cosas y las cosas, después ni nos vamos a acordar. Y más los chicos, ni se van a acordar. Así es, profesor. El profe Víctor Suárez tiene otra pregunta. Dice, en el caso de las academias que no tienen lugar donde cambiarse la ropa, ¿cómo se haría? Ahí lo que se recomienda, y tomo nota de lo que leí en el protocolo de Carlitos, es que vayan con su ropa de entreno desde la casa. Okay. En ese caso, disculpe, doctor Leandro, en ese caso no cubriría ningún riesgo porque hay que ver exactamente de dónde viene el niño y si viene acompañado de alguien que pasa a recoger en el camino también. No sería un doble, como decir, un riesgo también saber a quién cargo en mi carro, porque sucede mucho que padres que van a la academia y llevan a los niños en carro, hacen carpool. Entonces se complicaría un poquito la situación de tratar de ver ese aspecto, ¿no? Por el tema de la ropa que lleva desde casa. Sí, pero sí, realmente sí, pero esos son los riesgos que nosotros nos tomamos. Desafortunadamente son los riesgos y lo que de repente hay que inculcar de que lo óptimo sería que cada niño llegue con su familiar, obviamente, y cada uno sabe de dónde viene, y que no haya carpool. Hay cosas que hay que modificarlas. Y le insisto, se va a modificar por un tiempo, después vamos a volver a la normalidad, eso lo puedo garantizar. Pero hay que inculcarle eso, incluso en el protocolo que yo vi de Carlitos, ahí hablaba eso, de que fuera cada papá lleva a su hijo y vaya vestido desde allá y con su botella y todas esas cosas. Al principio va a ser medio complejo, al principio va a ser complejo decir a los niños que no celebren cuando meten un gol, cuando estas cosas, pero los niños son muy inteligentes, y más si juegan fútbol, entonces se les habla y en la repetición de las cosas ellos van a tomar las medidas. Pero créanme, siempre díganle que esto es algo transitorio, esto no es de toda la vida. Doctor, una pregunta, el profesor Paucar pregunta si el uso de la mascarilla va a ser obligatorio durante el entreno. Eso hay que esperar ahora que el MINSA autorice las aperturas de las academias. Yo le pongo la experiencia de la selección en la burbuja, obviamente, como era una burbuja no se usaba. Actualmente los entrenamientos de la LPF, lo que han visto es sin mascarilla, y ellos no dan burbuja. Lo que se ha hecho con la LPF es que se le ha hecho pruebas, pero igual terminan hoy el entrenamiento y cogen su carro, o cogen el metro, o se van para no sé a dónde, igual se pueden contagiar. Ese es el riesgo que nos estamos tomando. A nivel de las academias, yo dificulto que haya entrenamientos con mascarilla, pero hay que esperar lo que diga el MINSA, realmente. Hay que esperar lo que diga el MINSA. Perdón, profe, aclarando un poquito, disculpe, yo estoy en un protocolo que me dieron esta semana y supuestamente tienes que utilizar mascarillas por 2 semanas previamente, como para que tengan cuidado y el niño tenga mejor protección. Ya después de las 2 semanas que todo estuvo normal en esa pequeña burbuja que hiciste con tu grupo de niños, ya automáticamente ya después no las usarías.
pero las Claro, dos primeras semanas sí. así es, porque actualmente es un decreto de ley el uso de la mascarilla. Así Entonces, es. esa es una manera. Ya le digo, es menos complejo también ya con los niños, porque los niños, desde que ya dejaron que pudieran salir y eso, ya saben lo que es el uso de mascarilla. No es imponerle una cosa de ya para allá, ya llevamos 7 meses en esto. Entonces, en la manera que uno le comunique, que ustedes los profesores le comuniquen a los niños la importancia de por qué, que es algo transitorio, ellos lo van a comprender y ya, pasarán esa semana, 2 semanas, pasarán que dice el misa y ya entrenarán. O sea, eso es algo completamente transitorio. Y no, Perfecto. ellos están acostumbrados a mascarilla. Profesores, disculpen, vamos a mantener el orden, ¿sí? Yo tengo aquí el orden de las preguntas, así que no se preocupen. Si quieren intervenir, levanten la mano o escriban en el chat. Siguiendo el orden, tenemos al tesorero de la asociación, Oscar Niño. Por favor, buenas noches, profesor Oscar, ¿cómo está? Buenas noches, gracias Leandro, gracias profe. Quería preguntarle si hay una fecha específica del inicio de las academias y lo otro es que si cada academia tiene que solicitar misa por individual un permiso o la autorización que otorga para el deporte cuando lo autoriza a iniciar el deporte, el fútbol, eso abarca a todos los que pertenecemos al fútbol nacional. La fecha de apertura de las academias, eso ya lo determina el MINSA. Yo sé que prontamente va a ser así. Lo que sí tiene que hacer cada academia es algo similar a lo que hizo la Academia de Nación, es tener su protocolo. Ya le digo, yo le puedo facilitar los protocolos y ustedes lo adaptan. Eso, al final los protocolos todos son muy similares, Entonces, tenerlo, porque cuando ya empiecen las academias y si el MINSA llama academia tal, ya yo tengo mi protocolo. Que yo sepa que ustedes están siguiendo un protocolo. Eso no es que cada uno tiene que pedir permiso, porque el permiso lo dan en general para que las academias reinicien sus actividades, pero cada academia tiene que tener un protocolo escrito. Okay. Gracias, profesor. Profesor Héctor Pití, tiene la mano levantada. Bienvenido, buenas noches. Puede encender el micrófono. Buenas noches, compañeros. Doctor, tengo 2 preguntas. La primera que tengo es, usted sabe que nuestros jugadores pues se movilizan muchas veces en bus o en el metro, pero tienen que recorrer distancias bajo la inclemencia del sol. A la hora de la toma de la temperatura, ¿afectará eso el rango en cuanto al control ese? Esa es la primera pregunta. Y la segunda va más ligada a lo que es la preparación. Después que un jugador sea pues detectado que ha padecido de la enfermedad, ¿cómo manejarlo en la parte física para ir llevándolo nuevamente o que retorne nuevamente al fútbol, profe? Bueno, interesante las preguntas. Si él llega caminando y con sol, puede tomar su pausa ahí, tomar su pausa en algún lugar y ya cuando se va a acercar a donde están los demás, se le toma la temperatura. Generalmente no afecta tanto eso de que porque está tomando sol me va a salir en 38 o 39, pero lo que hace es que toma su pausa de par de minutos ahí y después se le toma la temperatura. Eso no hay mayor problema de que de inmediatamente de una a tomarte la temperatura. Si él dice, no es que vengo, he tomado mucho sol, toma su pausa unos minutos y uno le toma la temperatura. Y lo otro, si algún jugador sale positivo, hay que tomar en cuenta que la gran mayoría de los jugadores que vayan a salir positivos o que han salido positivos están asintomáticos, están físicamente, están bien. Hay algunos estudios que por ahí han publicado de que en jugadores se ha visto problemas cardíacos después del COVID, pero eso, lo óptimo sería a esos jugadores hacer una valoración médica, electrocardiograma y todas esas cosas, que es lo que se va a hacer incluso en precompetencia. Pero nosotros, por ejemplo, los 2 jugadores que tuvimos con COVID en la selección, que fue Botello y otro Small, Botello fue a la selección, yo lo evalué antes de que viajara a Buenaventura, nuevamente, después que pasó la cuarentena, y físicamente bien, y ya, dependiendo de la sintomatología o cómo transcurra el COVID, pero ya digo, la gran mayoría van a ser asintomáticos. Nosotros también tuvimos varios jugadores de la selección y ahora en la LPF que cuando se le hicieron las pruebas serológicas marcaron que en algún momento le dio COVID, pero ellos ni cuenta se dieron, créanme, los jóvenes yo creo que el 99% le da completamente asintomático. Entonces,
si lo que uno puede hacer es que de repente, si le dio COVID, empezar lo que es el volumen de trabajo con cargas progresivas y de menos a más para ellos, tomar en cuenta de que viene de uno y uno va evaluando la parte física de cómo va respondiendo. Así es, muchas gracias. Si tenemos más preguntas, recuerden el chat. Doctor, ¿me escucha? Sí, sí, yo estoy clarito. Doctor, a mí hicieron un comentario en Colombia, no sé si es la realidad de Panamá, pero por lo menos en las academias de Colombia se le está cobrando la prueba serológica a los jugadores de ciertas categorías en Colombia. Panamá va a cobrar las pruebas si se hacen en academia. No sé si usted es la persona indicada para preguntarle, pero no sé si tiene esa información. No, lo que pasa es que la academia, eso de hacer las pruebas, eso es responsabilidad de las academias. Te pongo el ejemplo de la LPF. La LPF, a los clubes, ellos tienen su presupuesto y la LPF, la misma parte directiva de la LPF, ha costeado las pruebas que se le hicieron a los jugadores. Algunos clubes, por su cuenta, le hicieron también test, pero lo consiguieron con el ministerio o con la Caja de Seguro Social. Y ahora, para el retorno ya a la competencia, ahora a mediados, a 20 y pico de octubre, ya se está solicitando que el MINSA sea el que le haga las 300 y picas pruebas a los jugadores. En las academias sería igual que una empresa. O sea, si yo en la clínica donde trabajo le quiero hacer pruebas, yo tendría que costear las pruebas. Así que habría que ver cuál es el mecanismo de cada academia, si tiene los nexos con el MINSA y puede conseguir para que se le hagan, o decirle a cada papá, qué sé yo, el que pueda, que le haga los test o si tiene el recurso de la misma academia, costearla, pero costear las pruebas no son nada baratas, obviamente. ¿Cuánto cuesta una prueba, doctor? Las pruebas serológicas están alrededor de $30. Las pruebas de hisopado varían entre 50 a $100, dependiendo si es PCR o es antigénica. Entonces, imagínate un club o una academia que le costee los 30 a $40 por jugador, eso es un billete, obviamente. Entonces, yo creo que ahí es lo que tienen que ver las academias. Si le dice, bueno, yo creo que si es academia, cada padre que se haga responsable de los test a los jugadores, ¿no? Eso es lo que pienso yo. O sea, yo no soy dueño de academia y para mí me parece costoso que una academia, si a la LPF le es complejo a los clubes, porque la mayoría de los clubes lo consiguieron por patrocinio o hablaron directamente con el MINSA y la parte fuerte la hizo la LPF, la puso la misma liga, no los clubes. Así es. Y también La hay un selección, control. ni hablar, la selección es otro punto y aparte. La selección, la federación lo manejó y créame que la burbuja en cuanto a los test, porque bueno, la selección, se rompió la burbuja, pero lo que tenía estipulado para esos 40 días eran 7, 8 pruebas, y eso era un billete grande. Pero bueno, esa era la manera de hacer la burbuja, pero aquí ni un club puede hacer burbuja, me parece muy costoso hacer una burbuja, y las academias menos. Peor aún, en estos días, hace meses atrás, con la cosa de la Copa Rommel, también nosotros hablamos, y ahí era bien complejo, porque si ahí sí, no había, si la LPF no hay plata, en la otra creo que hay menos plata. Así que entonces habría que ver la manera en la que se van a hacer los test, si lo costea cada padre o qué sé yo, eso es lo que habría que ver. O hablar con el ministerio. Así es. La profesora Vilca Bonilla tiene una pregunta. Bienvenida, profesora, buenas noches. ¿Puede encender el micrófono? Ahí está. Buenas noches, profesores. Jaime Flores, lo que pasa es que es el de mi esposa. Ah, ok. Doctor, una pregunta. Ese tema ahora mismo casualmente que habló yo del área de Coclé, las que no están catalogadas como una academia, eso posiblemente desaparecería por este año por el costo de todas esas pruebas,
y lo que usted está diciendo, que el costo no lo puede uno solventar. Entonces, esas academias así irán a desaparecer. Realmente no tendría alguna... para eso, no tendría respuesta para eso. Lo que habría que ver, honestamente, porque la inquietud que tienen ustedes de las academias, esto seguramente el MINSA también lo va a considerar. O sea, no es lo mismo una academia que un club. Si los clubes, imagínate, las academias ellos tienen que buscar la manera en que se puedan aperturar las actividades en las academias sin que tampoco sea tan lesivo para el bolsillo. Tras que no hay plata, imagínate, y que cada uno tenga que poner, o una academia tenga que pagar los test, ellos tienen que buscar la manera. Será algo similar, pienso yo, a como yo les dije que se hizo en Costa Rica, que es, no le hacían test, pero se hacía monitoreo de síntomas. O el que puede pagarlo lo paga. Habría que ver cuál va a ser la norma para las academias. Y no solamente el fútbol. Yo trabajo con el ballet hace muchos años también, el ballet nacional, y también veo muchas academias de ballet. Entonces, también yo los ayudé con el protocolo y podía yo también averiguar cómo va a ser la apertura de las academias de ballet, porque también van a ir las niñas a bailar y van a también tener que hacer ese test. Pero yo podía hacer esa averiguación y yo se la comunico al profesor Parra, de lo que yo averigüe de lo que va a hacer con las academias, en cuanto a la obligatoriedad o no de hacerles test. Correcto, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Jaime Flores. Si alguien más tiene alguna pregunta, recuerden levantar la mano, la pueden escribir en el chat. Hay una pregunta del profesor Manuel que me parece que no la mencioné y dice así: se debe entender que no debemos realizar juegos internos durante el entreno. Me imagino que hablando sobre el distanciamiento y todo eso. Ya le digo, esta parte que habría que consultarla, honestamente, de cómo se va a reglamentar. Recuerda que la reglamentación también la dicta el Ministerio de Salud y también incluso Pandeporte. ¿Cómo se va a reglamentar eso? Yo considero que las primeras fases de entrenamiento va a ser la parte de un distanciamiento para control de balón, estas cosas ahí que ellos saben, patear al marco, pero ya los partidos esos que hacen interescuadra y eso, creo que hay que empezar primero de esa forma. Ya le digo, el entrenamiento individual ya lo están haciendo porque todas las academias están trabajando con Zoom. Después viene el entrenamiento grupal. Tienen, qué sé yo, 20 niños, lo van dividiendo dependiendo del área que tengan en la cancha, en grupos de 4 o de 5, hacen trabajos por grupo. Esas serán las primeras semanas y luego ya viene la integración, que son 20, bueno, grupos de 10 y después grupo de todo y después ya los partidos colectivos. Yo creo que de buena primera no es que vamos a tirar el balón y a jugar, es hacer trabajos sectorizados con grupos y trabajos específicos del fútbol. Entonces, después vendrá la parte de la competencia entre los mismos niños y ya después, en algún momento, vendrán las competencias tal cual las conocemos entre distintas academias. Así es. El profesor Ricardo Suira, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Mire, profesor, una preguntita. Yo soy parte del cuerpo técnico del Concordia. Nosotros operamos en el área de Quebranguay de las Mañanitas. Es un lugar abierto, pero nos hemos tomado la decisión de reabrir nuevamente nuestras labores como escuela, como academia, pero en el mes de enero. ¿Hay algún protocolo, alguna forma de cómo uno pueda reiniciar y que se le pueda, que MINSA por medio de ustedes nos pueda asesorar cómo reiniciar nuevamente nuestras funciones? Yo creo que en enero, de aquí a enero, las cosas, yo soy muy positivo, las cosas de aquí a enero deben haber mejorado notablemente, aparte que ya vas a tener por ejemplo, la experiencia de las otras academias que van a abrir. Así que solamente tener un protocolo como el que yo mandé, yo le puedo facilitar el protocolo y ustedes lo adaptan. Correcto. Pero el protocolo está basado en los puntos esos. Y también el protocolo de la FIFA es así mismo, también está basado en esos puntos y ya tener su protocolo. Tomar en cuenta lo que estás hablando en canchas abiertas y no haya mayor problema. Y ya para enero, muy seguramente ya
las otras academias han pasado todo el vía crucis de lo que se está solicitando y tú no vas a tener mayor problema con eso. Pero igual, yo quedo abierto a lo que necesites del protocolo, yo con mucho gusto se lo envío. Te lo agradezco. Gracias. Muchas gracias. Tenemos también al profesor Milciades. Bienvenido, buenas noches. No tengo preguntas, gracias. Ok, gracias. El profesor Peterson de la OSA. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Quería hacer una pregunta al doctor. ¿Se puede tomar 2 veces la temperatura a un jugador que le sale 37, la temperatura más de 37? ¿Se le puede hacer la temperatura de año en 5 minutos o se toma una sola temperatura? No, pero ¿que le salga en cuándo? ¿37 qué? 37 más de 37 la temperatura. No, es que no entendí en qué temperatura, 37. No se escucha bien, profesor. Si puede repetir la pregunta. Sí, buenas noches. Por ejemplo, un jugador en primera temperatura le sale más de 38, digamos, ¿no? Y ese jugador se le puede hacer de nuevo la segunda temperatura en 10 minutos. Créeme, si le sale 38, yo no esperaría 10 minutos. Yo lo separo, lo aíslo un poco y 1 o 2 minutos le tomaré la temperatura nuevamente. Hay que ver también le voy a recomendar que cuando van a tener termómetros, que sean buenos termómetros. Yo he visto de todo. O sea, yo he visto que entras incluso a grandes almacenes, entra y que 35, o sea, 35, eso, el termómetro no sirve definitivamente. Que 34, eso no sirve. Entonces, tratar de conseguir buenos termómetros que sean fiables. Entonces, porque igual, así como marca 35 y no sirve, así podría marcar 38 y de repente esa no es la temperatura. Si tienes alguna duda, lo sientas un rato y después vas y le tomas la temperatura. Si ya vuelve a marcar 38, ya créame que eso no hay que ni que dudar. También aclararle que el tener 38 o tener fiebre no es sinónimo de COVID. O sea, la fiebre existe antes del COVID. Entonces, el hecho que uno tenga fiebre no significa, además que uno de una vez se alarma, decía, bueno, el COVID, pero puede ser por cualquier otra afección que uno pueda tener fiebre. Pero lo que se hace con tener un comité es tomar las medidas, las preguntas que tengan que hacer, y en tiempo de COVID, eso es lo que piensa, pero uno tiene que saber manejar estas cosas. Lo que hace uno, le toma la temperatura al rato, no hay que parar 10 minutos. Una consulta, buenas noches. Sí, yo le escucho. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Bienvenido, profe. Dios le bendiga, profesor Gerinaldo, es un gusto, doctor. El profesor de la Flor le habla. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, profe? Muy bien, gracias a Dios. Nosotros también trabajamos en la iglesia. Tenemos un sistema de seguridad muy importante. ¿Cuál es el mínimo, o sea, el máximo de temperatura que se puede aceptar que un jugador pueda obtener a la hora de ingresar a la cancha? ¿Cuál es el máximo que debe tener? O sea, que no, de ahí no puede pasar porque no se puede permitir que entre. Bueno, 37 es la temperatura normal. Y uno puede llevarlo hasta 37.2. 37.2. Ya arriba de 37.2 ya es lo que se conoce como febrícula. 37.3, 37.4 es febrícula. Y ya 38 es fiebre. Por eso que las normas del MINSA hablan de temperatura arriba de 38. Pero si uno tiene 37.4, 37.5, ya es febrícula. Yo le voy a poner un ejemplo, mi persona. Yo pasé por el COVID en julio, antes de cumplir 50 años, y yo me sentía que estaba medio tropezado en la casa y me fui al hospital y me tomaron la temperatura. 37.4. Me dice la doctora, no, pero estás bien, 37.4. Yo, 37.4 no, está bien. Pues yo ya me había tomado temperaturas días previos con esto y salía siempre 36.3, 36.4. Luego me la volví a tomar, la pregunta me la volví a tomar, me la tomé en el oído en el hospital y salió 38. Así que si uno tiene ya 37.4, 37.5, ya eso no es normal. Lo que uno puede hacer es, si tiene 37.5, de repente sí, sentarlo un rato y volver a tomar la temperatura, porque puede suceder lo que por ahí mencionaron, de que es que venía caminando, venía agitado, venía tomando sol, y ya uno da el beneficio de la duda. Pero si vuelve a tomar, yo opino que arriba de 37.2, 37.4, que es febrícula, ya eso uno tiene que investigar por qué tiene esa febrícula. Y si tiene,
Ok, perfecto. Gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias, profesor. Tenemos una pregunta interesante. Javier Aliaga nos dice, si uno de los niños en el grupo da positivo después de una práctica, ¿debemos suspender las prácticas de ese grupo hasta que todos se realicen las pruebas? Es correcto, es correcto. Uh-huh. Porque ese es un contagio que pudo haber tomado todos los niños que están alrededor. Así mismo sucedió cuando nosotros le hicimos ese viernes, antes de empezar la burbuja, se le hicieron las pruebas a los jugadores. Ellos se quedaron en el hotel de viernes, sábado y domingo. El viernes se le hizo los tests, el sábado tuvimos las pruebas y salieron 2 positivos, que fue Botello y Small. Como ellos cada uno tenía su compañero de cuarto, que era Giovanni Ramos y el otro Ceseña, Giovanni y Ceseña, que sacaron las pruebas negativas, los aislaron. Ellos no viajaron con la selección, viajaron después, pero ellos lo mantuvieron en aislamiento. O sea, eso es heridos de combate. Así que si sucede en un niño, si tenía su grupito, todo el grupito es sospechoso. Heridos de combate. Entonces a todos hay que hacerle pruebas y hay que seguir, ese es el lineamiento que hay que seguir con ellos. Excelente. El profesor Luis Monge tiene una consulta. Profesor, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches con todos, un placer, doctor Gerinaldo. Saludos. Profesor, solamente acotando a la excelente información que usted nos ha facilitado esta noche, quería compartir un análisis para algunos de los compañeros que presentaron las preguntas acerca del distanciamiento. Se toma, como dijo Carlitos en su protocolo, se toma un metraje cuadrado, sumando pues obviamente el asunto de los 2 metros de distancia entre cada niño, tratando de evitar los juegos de competición, ya sea en números inferiores a 5 o números máximos de 11, dependiendo de las categorías. Debido al distanciamiento y también a la proximidad que por ser un deporte esencialmente de competencia y de contacto, por inercia y por sentido de rivalidad normal se pueden dar. Siendo que son niños, indistintamente de la edad, existe ese espíritu de competencia y por ende pues va a romperse esa distancia social, ¿no? Por otro lado, también acotando al asunto de la pregunta acerca de la temperatura alterada por aceleración, por temperatura externa, en fin, usted pues también contando con el honorable doctor Hernández, saludos, podrán corregirme si es que el factor homeostasis no corre un factor importante, debido a que si existe una alteración de temperatura externa, no necesariamente va a haber una alteración de temperatura interna. Sin embargo, sí hay una alteración de la temperatura cutánea, que es donde se enfoca el láser del termómetro, y esa puede dar una lectura errónea, ¿no? Por eso, pues, le agradezco mucho su recomendación de descender el ritmo cardíaco, que también pudo haber alterado la temperatura interna, y pues de esa manera tener lecturas apropiadas y mantener el distanciamiento social, evitando los juegos de competencia en los entrenamientos. Así mismo es, ya digo, el distanciamiento eso es lo que es, pero créanme que va a ser complejo, ya lo vivirán con los niños, y la parte de la temperatura es exactamente eso, o sea, el termostato del cuerpo está dentro y va a regular, la temperatura se regula por medio de hormonas, con la temperatura externa, la interna, y lo que dice la cutáneo, por eso es que realmente uno, no, es que tomas unos minutos, de repente refresca y uno toma la temperatura, o sea, realmente eso no es un factor tan influyente en que si hay fiebre o no, o sea, yo creo que uno, si tiene 37,4, 37,5, ya uno tiene que empezar a sospechar y volver a tomar la temperatura, y arriba de eso, pues definitivamente que uno por tomar sol no va a marcar, créame, yo lo veo muy complejo que uno vaya a marcar 38, o sea, antes que venía tomando sol, caminando, eso es muy poco probable, muy poco probable. Yo no sé si se conectó Luis aquí, Luis es gran amigo mío, hasta vecino mío también, Luis Hernández, que es epidemiólogo, entonces de repente si él quiere aportar algo y quiere añadir algo, mi gran amigo. Sí, el doctor Luis, lo vi por ahí. Ahí está. Adelante, doctor. Buenas noches a todos. Un gusto escuchar al amigo y profesor Gerinaldo. Esto es algo complejo, es algo complicado, que tiene fases en papel y tiene fases en práctica o en la vivencia diaria del día a día que ustedes viven como entrenadores, ¿no? Quiere decir que primero tienes que tener un papel
Porque si no tienes un papel cumpliendo todas las medidas del Ministerio de Salud, primero te pueden supervisar y te pueden incluso hasta multar y te pueden cerrar los entrenamientos. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo yo controlo? Yo soy el jefe de epidemiología de la Policlínica Carlos Geneblin de San Francisco. Llevo más de 1.700 pacientes positivos en el seguimiento. Y yo me pregunto, si yo tengo ahora este cumplimiento en papel, que hay que hacerlo por obligación, y en papel está muy bien hecho. El problema es cómo esto yo lo llevo a la práctica, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un grupo de niños ahora, yo tendría entonces que tener pruebas serológicas del familiar que lo acompaña y tenía que tener pruebas serológicas del niño, pero es que esa prueba serológica en sangre, que es la que te va a decir cómo está el sistema inmune del niño, si ha estado expuesto o si ya tuvo coronavirus, saber si tiene inmunidad, vamos a decir, temporal y cuánto tiempo va a durar. Estamos hablando del que ya le dio, estamos hablando de la prueba serológica en sangre, ¿no? Ahora hablamos del PCR, ¿no? Que es el hisopado, que tiene dos técnicas, como decía el doctor Geninaldo, la prueba antigénica, que es una prueba rápida, y tiene el PCR, que es una prueba más profunda. Esto es una técnica, que es el llamado hisopado. Ahora, eso nada más me sirve a mí, esa prueba, vamos a hablar del PCR o el hisopado, me sirve solamente para el momento que me hice la prueba. Porque si yo tengo confinado a ese grupo de jugadores en un hotel y tengo confinado a los entrenadores que también tienen que tener la prueba, confinado un área, a mí esa prueba me puede servir, incluso la primera me puede servir, a lo mejor me pudiera servir hasta más de 7 días, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando yo hago la prueba ya cumplí con el papel, pero el niño regresa a la casa y es lo que decía el doctor Geninaldo, él se puede poner en ese camino y cuando regresa al día siguiente puede entonces incluso la prueba que me dio positiva ser falsa porque estaba en un periodo de incubación. Ahora, hablando de la temperatura, otro punto. En los 1.700 casos que he visto, la fiebre no ha predominado como uno piensa y uno le dice o uno espera. La mayoría de los pacientes refieren, doctor, he tenido calentura. Cuando nosotros los médicos nos hablan de calentura, para nosotros es una fiebre no cuantificada. Quiere decir, es una fiebre que uno le escucha, pero como no hubo un número, uno dice que no está demostrada que es real. Entonces, la calentura ha sido una cosa que ha predominado en los pacientes de coronavirus, a pesar de que también hay pacientes que han tenido fiebre con COVID. Ahora, hablemos del otro punto. Los pacientes asintomáticos, ¿cómo contagian? Que son la mayoría, y en los niños, gracias a Dios, se han recuperado muy rápido, ¿no? Los pacientes asintomáticos contagian si hablan en voz alta frente a alguien sin tener cubrebocas. 2, si ellos cantan en voz alta, esa fuerza del canto puede expelir las cutículas o las microgotas al cantar y puede contagiar al que está frente. O si hacen algún entrenamiento físico, que en este caso hablemos del fútbol, donde esa fuerza de la respiración salen cargadas esas cutículas de coronavirus, esa carga viral, y puede contagiar a los demás. Quiere decir que contagia más un paciente que tiene fiebre o tiene tos que un paciente asintomático, a pesar de que el asintomático también contagia. Es decir, que esto es complicado. ¿Cómo le explico? Hay que cumplir con lo que nos establece MINSA, lo que explicó excelentemente el doctor Geninaldo, pero esto cuando tú lo llevas a la práctica, esto es un rompecabezas. Yo llego y yo rompo el rompecabezas rápido, porque uno ya tiene conocimiento del tema. Pero hay que hacer las cosas como están escritas, por lo menos para tener una base de que esto es el fundamento para poder regresar a la normalidad, ¿no? No sé si me entendí o no de la explicación. Excelente. Yo quería añadir algo más. Por eso yo le ponía el ejemplo de la burbuja de la selección. A pesar de eso, nosotros corríamos los riesgos de que saliera uno y se le hacían los test cada semana, se le hacían los test, pero es más controlable. Pero acá solamente la selección puede hacer una burbuja. En Estados Unidos la NBA está en burbuja, la MLS hizo una burbuja, y luego después la MLS, por ejemplo, la MLS, los jugadores iban a su casa, pero le hacían test cada día. Yo hablé con Román y me dijo, cuando estaba en Miami, me dijo, ya no aguanto la nariz, eran pruebas PCR, pero es lo que dice Luis. Esto es en papel es muy bonito, pero solamente con que vaya al entreno. Por ejemplo, un jugador de la LPF, ahora que se están haciendo pruebas cada semana, pero entrena hoy, se va en bus, coge el metrobús o qué sé yo, y se puede contagiar. Y tú le puedes hacer un test hoy y mañana está positivo. Entonces, lo óptimo sería hacerle test todos los días, pero yo creo que nadie aguanta eso. Entonces, imagínense, en los niños va a ser más complejo. O sea, yo realmente lo veo
es difícil, pero al final tenemos que volver a tratar de volver a la normalidad. Es como las empresas no le están haciendo test a sus empleados todos los días, porque no se puede. Nosotros en la clínica tenemos secretarias que viven en Panamá Este, que viven en Panamá Oeste, y yo, pues, nosotros nos da la plata para hacerle pruebas a cada uno. O sea, es el riesgo que uno se toma. Por eso que lo más importante es la educación. La educación y tratar de mantener las burbujas familiares, de que se norme eso, que nada más el niño lo lleve tal familiar, dejarlo ahí y evitar todas estas cosas. Es la educación, porque el resto va a ser muy complejo esto, porque no se puede hacer todos los días. Así que hoy sale negativo y mañana sale de ahí el entreno y se puede positivizar o se puede contagiar de una vez. Entonces es complejo, pero tenemos que de una u otra forma volver a la normalidad, no hay de otra. Así es, profesor. Muchísimas gracias al doctor por su participación también, muy amable. A ver si tenemos más preguntas. Bueno, aquí Alexander Watson nos pregunta que cuál es el termómetro que nos recomienda, si conoce la marca. Bueno, realmente marca, no le voy a decir ninguna porque no trabajo para manejar de ellos, pero sí, siempre verificar dónde están comprando y ya digo, yo he visto de todo, yo he visto unos termómetros 33, no sé qué, eso no sabe. Claro. Incluso hasta los de La Rocha, no sé si alguien trabaja en La Rocha o sea dueño de La Rocha o qué, pero a veces salen con unas temperaturas, yo no sé, Luis también se ha visto unas barbaridades que uno se queda, bueno, todo está mal. Tratar de comprar buenos termómetros. No tampoco tiene que ser tan caro, pero también usted verificar a quién le están comprando el termómetro. Y también, si está marcando acá, está marcando 33, 32, 31, que son temperaturas que no son reales, entonces si le marca 36 algo y eso se mantiene ese promedio ahí, pues eso pareciera que funcionara, pero no le decía ni una marca. Los termómetros de la clínica los compramos cuando empezó la pandemia, que costaban 100, 100 y pico. Yo creo que los termómetros están como en 30, 40 dólares, creo que están más baratos los termómetros, pero no es comprar cualquier termómetro tampoco. Claro, pero, como lo dice Luis, no solamente es la parte de la temperatura, es la parte de lo que te diga también el jugador o el niño, todo eso. Yo creo que mucha gente se basa en las temperaturas, pero uno va a los lugares comerciales y a veces nada más lo ponen ahí y ni verifican nada, o sea, eso, así es. Entonces, eso yo creo que son otras cosas que hay que tomar, la parte de la educación, la parte del lavado de manos, el distanciamiento, el uso de la mascarilla, son estas cosas las que realmente nos pueden ayudar a prevenir un poco. Así es. El doctor Luis quiere opinar, quiere acotar algo ahí. Mira, en la práctica diaria que a mí me corresponde notificar a los pacientes positivos en la Policlínica de San Francisco, por ejemplo, hace 10 días atrás tenía 2 pacientes diarios positivos, 3 pacientes, hoy tuve 9. Esperemos que mañana no aumente. Uno de los errores que se cometen, por ejemplo, es que si yo, por ejemplo, vamos a suponer que mi hijo está en Costa del Este en la sub 6, por ejemplo, ahí está el profesor Luis Monge, que es parte del entreno de mi hijo también, ¿no? Pongo un ejemplo. Si mi hijo está en la sub 6, pero en mi casa yo me hice un hisopado como papá del niño, porque tuve, por ejemplo, fiebre o tuve pérdida del olfato, yo no debo mandar a mi hijo al entreno, para poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque yo estoy esperando un hisopado, que cómo yo voy a ir a un entreno si estoy esperando un hisopado, porque eso está pasando. Hay gente que está esperando un hisopado y se le explican las medidas, que si está esperando un hisopado tiene que estar en una cuarentena, porque se firma un documento en urgencia que dice que usted tiene que estar en una cuarentena ahora esperando su resultado hasta que epidemiología le dé la indicación, ya sea MINSOCA. Entonces, si tiene, por ejemplo, mi hijo, la tía que vive en la casa, no sé, y está esperando resultados de coronavirus, yo no puedo mandarlo a él a la academia. ¿Por qué? Porque si mi hijo está en un periodo de incubación, porque la tía lo contagió, por ponerte un ejemplo, yo no puedo mandar a mi hijo al entreno. Entonces, por eso lo decía el doctor Gerinaldo, que hay que preparar a la familia de cuáles son las alarmas que ellos debiesen de decirle en la academia para poder llevar al hijo. Por ejemplo, esa es una de las cosas que les recomiendo a todos, de tener un formato, un folleto, aunque tengamos algún oficial que diga, si usted tiene algún familiar que conviva con usted, o usted está, o su hijo, o usted, que es el que lo va a llevar, ha estado en contacto con alguien positivo de coronavirus, o usted está esperando algún familiar que vive con el niño, esperando un hisopado, no debe mandar al niño a la academia. ¿Por qué? Porque después, cuando el niño regresa a la casa, entonces se entera de que el niño es positivo, y cuando usted hace la investigación epidemiológica, resulta ser que la tía estaba positiva en la casa, que fue la que contagió al niño, ¿no? Entonces, esas son algunas medidas que pudieran ayudar
a minimizar los riesgos de poder entonces evitar un contagio dentro del entreno. Y lo otro también es lo siguiente, ¿no? Que si lo explicaron ahorita, que si un niño da positivo, inmediatamente todo el que está cerca tiene que hacer una cuarentena, incluyendo pruebas. Ahora, ¿qué pasa? Para hablarles rapidito de la prueba. El PCR en la nariz tiene un problema, y Reinaldo lo sabe, que tiene solamente 33% de la sensibilidad al resultado. Quiere decir esto, que si tengo baja carga viral y el que me hace el hisopado no tiene la técnica correcta para hacérmelo, yo nada más tengo 33% menos de que me salga el resultado positivo. Entonces ya no se está haciendo como antes, que se hacía nasofaringeo. Lo están haciendo en pocos lugares, me imagino que es un problema de costo. El nasofaringeo tenía una sensibilidad de un 85%. Entonces solamente hacen nasal. Y otra cosa que le digo, el nasal hay que hacerlo en las dos fosas nasales, pero lamentablemente nos hemos acostumbrado en Panamá a hacerlo en una, y con eso estamos diagnosticando, no digo que no, ¿entiendes? Así fue mi caso, Luis. A mí me hicieron un test, pues yo tenía algo de síntomas, calentura, pero calentura por fiebre, no hubo otra calentura. Ajá, sí. Entonces, pues yo me sentía mal y me hicieron el test bien. Yo considero que técnicamente fue bien y salió negativo. Y yo al día siguiente me hice otro test privado y el test salió positivo. Entonces, claro, si yo no hubiera hecho otro test, yo hubiera pensado que yo estaba negativo, y así hay mucha gente negativa también. Entonces, tampoco un negativo tampoco significa que uno no pueda estar con el síntoma. Depende de la carga viral y depende de la técnica. Eso es fundamental también. Así es, muchas gracias. Con el COVID. Sí, así es. Arlene Mesa pregunta, doctor, sobre la vacunación. Si ya se anunció, y bueno, pregunta si estamos dispuestos. ¿Qué le parece si nos habla un poquito sobre la importancia de la vacuna o su opinión sobre la vacuna y cómo se desarrollaría entonces en Panamá? ¿Qué información tenemos? Sí, habría que ver, primero que todo, que salga ya una vacuna que sea segura, que sea eficiente, y también, bueno, habría que ver los costos, pero ya los costos habría que ver con lo del Estado. Sé que hay muchos estudios o muchos países que están trabajando en la vacuna, pero eso todavía, donde sé, no están en periodo de prueba solamente. No sé, Luis, si tiene algo más de eso, y trabajar sobre eso, ver si sale la vacuna. Va a ser algo similar a las vacunas que se ponen para la gripe, para estas cosas, pero habría que ver cómo está eso. Todavía actualmente no hay ningún tipo de vacuna que esté demostrada que funcione. Están en fases todavía de estudio, y esperemos que algún día esté la vacuna, porque eso va a disminuir entonces la sintomatología. Recuerda, la vacuna no es para curar, la vacuna es para disminuir la sintomatología que uno puede tener cuando está expuesto en este caso, al coronavirus. La OMS dijo en la madrugada de hoy para nosotros, porque es en Ginebra, el mismo presidente de la OMS dijo que habrá vacuna para diciembre. Es la primera vez, para fin de año dijo, es la primera vez que ellos dicen o hablan sobre este tema. Ahora, hablando de vacuna, como decía Reinaldo, el problema de la vacuna es que la vacuna solamente lo que te puede ayudar es a que si te da el coronavirus, disminuya la sintomatología y tengas menos probabilidades de complicarse o morirte, pero hay que sumarle las comorbilidades o enfermedades que puedan tener los pacientes. Algo alentador sí le puedo decir, pero esto es una opinión mía, los casos que yo veo en la Policlínica de San Francisco, que pasan de muchos corregimientos, no solamente los que viven allí. El virus, si lo comparamos con los pacientes que veía yo en marzo, abril y mayo, está teniendo menos letalidad y menos sintomatología ahora que en marzo. Por ejemplo, en marzo yo llamaba a 15 pacientes y de los 15 habían 5 que tenían dificultad respiratoria, y de esos 5 iba 1 o 2 al hospital. Ahora no, ahora llamo, por ejemplo, los 9 pacientes de hoy, nada más te dicen, mira, un dolor de cabeza que tengo, está predominando mucho el dolor de cabeza, que da muchas enfermedades, tanto virales como bacterianas, y no tengo ningún paciente hospitalizado tengo como 125 activos, porque lo estoy distribuyendo a los corregimientos. Ahora esto es nuevo, si usted se hisopa en San Francisco y la prueba sale positiva, pero usted vive en Juan Díaz, yo le notifico como epidemiólogo que usted está positivo, hago la investigación de los contactos, pero el seguimiento de los contactos de usted lo hace el área donde usted vive, hasta que le entreguen el certificado. Es decir, el virus está siendo menos letal, pero como le digo yo a mis amigos y a los pacientes, es como si usted tuviera ahora mismo un raspadito de la lotería. Usted no sabe qué es lo que le va a tocar. Si le va a tocar a usted una cepa agresiva o si su sistema inmune va a tambalear y usted se va a complicar. El paciente más joven que falleció de los 1.700 tenía 50 años. La edad mía, la del doctor Reinaldo y de muchos de ustedes.
y el mayor de que falleció 94 años. Pero ahora mismo está siendo menos agresivo la cepa de los que yo estoy viendo, no estoy diciendo a nivel nacional, sino lo que pasa en San Francisco, que del mes de marzo, abril y mayo, ¿no? Eso es una buena noticia por lo menos. Está perdiendo la eficacia del... Tenemos otra pregunta en cuanto a las vacunas. Y dice Arlene Mesa, ¿qué es una vacuna ARN y qué implica una enfermedad recurrente? Las vacunas, lo que es la vacuna ARN, es que la vacuna está en dependencia de cuando la fabricas, de qué es lo que quiere el que la hace, que ya está estudiando la cepa del virus, que tiene el genoma, que es como decir el núcleo de cómo se manifiesta el virus, de qué es lo que quiere el que hizo la vacuna a la hora de colocarla. Si quiere que cuando te coloquen la vacuna, él vaya dentro de la célula del coronavirus y le diga al mismo coronavirus, usted ahora mismo lo que va a hacer es que va a producir anticuerpos para que usted mismo se muera. Eso es lo que hace, lo que se logra con una vacuna, que cuando tú te la introduzcas, porque es una reacción antígeno-anticuerpo. Antígeno es lo que te está poniendo dentro. Y el anticuerpo es lo que te va a crear esa vacuna para que tú te defiendas. Por eso mucha gente se va a rehusar a ponerse la vacuna de inicio porque hay temor. Pero yo no creo que hagan una locura que vayan a tirar una vacuna a nivel mundial que nos vaya a dañar. Claro. Ahora, hay que ver qué tipo de eficiencia tiene esa vacuna y cuándo nos va a llegar a nosotros, porque la Organización Mundial de la Salud dice que en diciembre, pero no sabemos qué laboratorio nos va a tocar, porque no es la que tú quieras, ni la que uno lee como médico, para decir así, la que uno leyó que es la mejor, sino es la que nos va a tocar a nosotros como Panamá. Y tú vas a decir, no, pero yo voy a esperar la otra, sí, pero si la que nos toca es de otra compañía, o te la pones o no te la pones, no sabemos si va a ser obligatorio o no. Esa es otra tampoco, que no sabemos dónde va a llegar la ley en ese aspecto, ¿no? Muchas gracias, doctor. El presidente Parra, ¿tenía algún comentario? ¿Le interrumpí? No. Sino simple y llanamente que lo que dice el doctor es que aparentemente el virus está perdiendo su letalidad, como quien dice. Excelente. Creo que lo fundamental en esto, y yo se le digo, uno ve los datos diarios de 600, 700 casos. Nosotros como médicos realmente lo que queremos es que disminuya la cantidad de casos graves, casos hospitalizados, casos que están en UCI, la mortalidad, esto. Porque de repente puede haber muchos casos, pero como dice Luis, ya lo que pasaba en marzo, abril, mayo, ya es muy distinto a lo que está pasando ahora. Incluso los rebrotes que puedan haber, puede haber rebrotes, pero la idea es que no haya tanta letalidad, tanta mortalidad, tanta gente en los hospitales y que se pueda controlar. Es como el resfriado. Cuando había resfriado, mucha gente salía, pero bueno, nadie estaba tan alarmado porque no se maneja como una pandemia o la parte de muerte, pero la gripe también mata, o sea, no mata todos los años mata mucha gente al año aquí en Panamá y en muchos países. La idea es esa, que baje la fuerza con que está trabajando o que está actuando ese virus. Pero del resto, y que cuando venga la vacuna, pues ojalá venga y uno se la pueda poner para disminuir la cantidad. Los que ya no dio COVID, por ejemplo, yo me hice test serológico hace 3 semanas, las inmunoglobulinas me marcan altas, es decir, yo estoy protegido. Eso es el efecto que hace una vacuna. Te da, el cuerpo reacciona en la parte inmune, libera inmunoglobulinas y eso es el mecanismo de defensa contra los antígenos, que en este caso es el virus, que es el que te está atacando. Entonces, eso es la acción de la vacuna. Eso es lo que queremos. Que se pueda aperturar las cosas, pero yo sí la opinión que ya había que empezar a abrir la parte económica, porque la gente no iba a morir de COVID, sino de limpieza del bolsillo. Entonces, la idea es que se pueda aperturar, pero hay que tener conciencia. Todos somos células reproductoras de que se crea la conciencia de que la gente se cubra la boca, los tapabocas, de que se haga el lavado de manos, los distanciamientos. Pero a veces uno va por los barrios, por esa cosa, y ve a la gente de repente no tiene esa conciencia y no le importa. Y inculcarla a los jóvenes, porque los jóvenes dirán, bueno, es que a mí no me da tan fuerte y eso, pero también puede ser que vayan de sus papás o de sus tíos y los contagien y se mueran. Incluso personas yo tengo 50 años, pero yo igual, créame, cuando a mí me salió el diagnóstico, yo estaba completamente aterrorizado, porque uno, como dice, esto es como el raspadito ahí y tú no sabes cómo te va a ir.
¿Por qué? Porque yo esa semana que me dio, eso fue en julio, el jueves fue el diagnóstico que me dieron. El lunes había muerto un compañero mío médico, compañero mío del colegio, muerto 50 años. La semana anterior había muerto otro amigo mío médico, también oftalmólogo, Kendall Arroyo, que era gran amigo mío, había estado hospitalizado, empezado esa semana. O sea, uno se va asustando. Entonces uno tiene que tener conciencia. Y uno dice, bueno, a mí me va suavecito. No. Uno tiene que pensar y pensar en todo lo demás, tener conciencia de esto. Es la manera que vamos a tratar este virus. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Parece que ya no tenemos más preguntas, no tenemos más inquietudes. Me gustaría que ambos doctores nos hicieran una breve conclusión, recomendaciones a todos los entrenadores que estamos ansiosos para volver a la normalidad con tranquilidad y transmitirle esa confianza a toda la familia, a todas las personas del fútbol. Por favor. Luis. Bueno, la recomendación que le voy a dar y espero que no suene desalentadora, ¿no? Porque lo que queremos es alentar, ¿no? Que usted tiene que hacer las cosas bien por norma, por mandato y por ley con relación al cumplimiento del Ministerio de Salud y la FIFA y la FEFAFUT de las normas de coronavirus, pero aunque usted haga las cosas bien, siempre va a tener algún caso en la academia. Lamentablemente el virus se mueve para todos lados y hay veces que en ocasiones lo podemos controlar, pero siempre se nos escapa algún caso. Siempre. Porque es muy difícil, más cuando se trabaja con niños, y más un deporte de fútbol que es más físico que otro, ¿no? Porque cuando usted juega, por ejemplo, no sé, vamos a decir, no sé qué deporte decirle que no es tan físico, es casi todos los deportes, ajedrez, no sé, usted se distancia, no sé, electrónica, pero el fútbol hay contacto físico. Claro. Y el uso de mascarilla en los entrenamientos totales es complicado, ¿no? Porque tú sabes que él no está preparado, primero, el jugador para eso. Segundo, en algunos casos puede disminuir el rendimiento por un problema mental, quizá no un problema del cubrebocas, sino que dice, tengo el cubrebocas y no estoy rindiendo porque no estoy acostumbrado. Entonces, pero hay que hacer lo que dice la norma. Si usted hace todo bien y tiene algún caso, usted se siente orgulloso de que usted cumplió con una norma y está haciendo un protocolo. Entonces, los filtros siempre se van a dar porque se dan en todo. Así que bueno, no sé si esto será alentador o no, pero es la realidad, hay que estar también sobre la realidad, ¿no? Exacto, es un punto muy realístico y bueno, también se le agradece, ¿no? la verdad. Y bueno, muchísimas gracias por su participación espontánea, doctor Luis. Gracias, invitado por el profesor Gerinaldo. Bueno, excelente. Entonces ahora tenemos al doctor Gerinaldo, por favor. Bueno, yo quiero retomar como inicié, que el éxito no es casualidad. Eso aplíquenlo para todo lo que ustedes hagan en su vida personal, familiar, no es casualidad. Uno tiene que trabajar causa, efecto. Si queremos lograr éxito, en este caso un buen retorno, con disminución o minimizar los riesgos de que haya contagios que van a haber, tenemos que trabajar las causas. ¿Cuáles son las causas? Seguir los protocolos, seguir la parte educativa, trabajar todos en conjunto, como un todo, trabajo en grupo, para poder lograr el éxito que queremos, que podamos retornar con pocos heridos en combate. Entonces, eso es, realmente esta es la idea. Esto del COVID, ya como también mencionaron, la parte de lesiones después del deporte, yo con mucho gusto más adelante se le da, y digamos, cuanta orientación ustedes quieran en lo que es de medicina del fútbol, que nosotros llevamos muchos años trabajando con el fútbol y trabajando para el fútbol panameño. No solamente a nivel de selecciones, nosotros ayudamos mucho a los clubes, a las academias, y de parte mía, pues Luis le puede compartir mi teléfono, cualquier duda que tengan con las academias, lo que quieran, con mucho gusto, siempre a la orden por el fútbol panameño. Excelente, doctor Martínez. Le voy a dar paso entonces al presidente Luis Parra para el cierre formal, para los agradecimientos. Muy buenas noches. Buenas noches nuevamente, doctor Luis, tocayo mío. Quiero agradecerle su intervención, verdaderamente un aporte excelente. La presentación de nuestro doctor Gerinaldo Martínez, excelente. Doctor, nosotros como asociación nos sentimos complacidos verdaderamente con todo esto. Le ha abierto a nuestros entrenadores verdaderamente cómo volver a sus entrenos. Sabemos que algunos están deseosos de iniciar, pero no es iniciar, sino hacerlo bien, como dice el doctor, hacerlo con la medida que se debe tomar del caso, porque estamos hablando con la salud de niños, estamos hablando con la vida de niños, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Nosotros como asociación vamos a
a retomar lo que dijo el doctor Gerinaldo, vamos a hacerle un protocolo y va a estar en la asociación para cada academia, para cada entrenador que quiera solicitarlo, lo puede obtener y puede tenerlo para cómo reiniciar sus acciones en el fútbol. Nuevamente, doctor Gerinaldo, doctor Luis, agradecerle en nombre de cada uno de nuestros entrenadores del fútbol panameño ese aporte que ustedes siempre siguen dando a nuestro fútbol, en el caso del doctor Gerinaldo, que siempre está con nosotros antes, y quedamos con la segunda parte de Gerinaldo, entonces con la parte de ortopedia. Un saludo a todos. Saludos Gracias, a todos. Luis es vecino mío, así que... Gracias, hermano. Muchísimas gracias a todos los participantes. Recuerden, el viernes tenemos más charlas de fútbol a las 7 en el mismo canal. Usen mascarilla, lávense las manos, mantengan la distancia y muy buenas noches. Buenas noches a todos, saludos, un abrazo. Saludos. Gracias. Excelente, doctores.